La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo. Entramos ya en lo que es el último segmento en nuestro programa por el día de hoy. Bueno, Santiago, te dejo una pregunta. ¿Qué opinión tienes respecto a estos llamados o pedidos a intervención militar en nuestro país? Fíjate que te quisiera responder desde la oportunidad que estos ideólogos del tío Sam, por decirlo de alguna manera, pero en el sentido más clásico de la palabra, la oportunidad que le brindan a espacios como la plataforma, quien ya se pronunció públicamente en relación a las declaraciones infaustas, declaraciones de este señor Hausmann, es que nosotros no estamos enfrentando esta situación desde cualquier perspectiva. Que nosotros, tanto en la plataforma ciudadana en defensa de la Constitución, como en los distintos segmentos de lo que se ha dado en llamar el chavismo crítico, enfrentamos a este gobierno como la expresión de un hecho de corrupción que lo obliga a tener cada vez posturas más propensas al capitalismo neoliberal, como las que están expresadas en el arco minero, y más propensas a la aplicación de un paquete neoliberal. En este momento, como bien lo han dicho muchos analistas, estamos pasando todas las penurias de un paquete sin estar esperando a cambio ningún préstamo. No hay ningún préstamo negociado, no estamos portándonos bien, entre comillas, y calándonos los precios que nos estamos calando, para entonces después como premio obtener algún préstamo que reanime la economía. Todo lo contrario, nos estamos pasando el paquete neoliberal completico, pero sin nada a cambio. Lo que queremos decir es que no es desde cualquier perspectiva. La perspectiva de gente como Hausmann es precisamente una buena oportunidad para desmarcarse, para decir no es con cualquier... nosotros podemos reconocer el carácter de pesadilla que tiene esta situación, pero no es con cualquier despertar que salimos de la pesadilla. Y no es precisamente con el despertar de una intervención militar extranjera como salimos de esta pesadilla. Como lo que lograría una intervención militar extranjera es la consecución de lo que tanto han perseguido de una guerra civil, y se cumpliría el deseo, el máximo objetivo político de gente como María Corina Machado, de que el proceso bolivariano se ahogara en sangre. Eso es lo que está detrás de esto, o sea, hacer una provocación tan tremenda a los sentimientos del pueblo, que ese enfrentamiento solamente pueda ser expresado en forma violenta y se dé en forma violenta. Porque los que precisan y mueven la violencia saben perfectamente cómo salir de ella. Y de nuevo, aquí tenemos mucha claridad en que estas posiciones se corresponden polarmente hablando, diametralmente hablando, con las posiciones que pretenden que Venezuela puede hacer, el gobierno del presidente Maduro puede hacer lo que le dé la gana, y el resto de la comunidad internacional tiene que calársela. Esa es harina de otro costal. Esa es harina de otro costal. Eso es lo que precisamente desde los tiempos de la Guerra Civil Española se está hablando. Tuvo que intervenir la comunidad internacional. Claro que tuvo que intervenir. ¿Para qué? Para enfrentar aquel golpe miserable que enlutó a España. Pero ¿qué es lo que tendría que haber hecho en ese momento la comunidad internacional? Desconocer aquí, actuar allá y moverse. Y no lo hizo. Y guardó silencio, y ese silencio que guardó fue el que afincó a la dictadura de Francisco Franco durante 40 años en España. Entonces, nosotros pensamos que el mundo tiene que tener una opinión de lo que ocurre en Venezuela. Es obvio que la tiene que tener, pero eso no puede nunca llegar a una intervención militar, porque eso es precisamente lo que contribuye de una manera más explícita a el final violento que algunos ya escribieron en los guiones que le tiene que pasar a Venezuela. Ahora, Santiago, fíjate, la realidad nos indica a nosotros que hemos llegado ya a un punto, por ejemplo, que quienes vivimos en nuestro trabajo ya no nos alcanza ni siquiera para comprar un kilo de queso. Tú vas al mercado y ya un kilo de queso en cualquier parte te cuesta 400.000 bolívares. Sí.
Bueno, ya muy bien tú has hablado de cómo está el panorama, de cómo está la situación, la gente lo sabe desde su propia experiencia, etcétera. Estamos ante un gobierno irresponsable, indolente, etcétera. Por otro lado, tenemos una cúpula política que hasta hace poco se agrupaba en eso denominado como Mesa de Unidad Democrática, que fue derrotada, fue barrida por su política autoritaria, por su política antidemocrática, etcétera. Y algunos terminaron claudicándoles y terminaron asimilándose a la política del gobierno, que en última instancia es la política de ellos también. La gente quiere encontrar algo distinto, una salida. Yo, por ejemplo, en el marco de ese desespero pasan cosas como la de Oscar Pérez. Y la semana pasada, por ejemplo, se dio una movilización hasta la sede de una de las empresas que es propiedad del señor Lorenzo Mendoza, donde un grupo de ciudadanos con aparentemente autonomía y determinación propia le iban a solicitar al señor Lorenzo Mendoza que no renunciara a la posibilidad de ser candidato presidencial. Todo esto te lo digo te lo argumentaba para hacerte la siguiente pregunta. Por lo menos en el caso nuestro, los que somos más autónomos, que somos críticos, que apostamos por un proyecto emancipador, ¿cuáles son las tareas inmediatas que las que nosotros podríamos en este momento asumir ante este descalabro y esta crisis de dirección política que hay en el país? Yo creo que tendríamos, en principio, que preocuparnos mucho más del qué que del quién. ¿En qué sentido? Yo creo que en este momento hay que tener opiniones, si de formular propuestas de salida a la situación en que nos encontramos se tratase. Yo creo que nadie puede no tener una opinión sobre paridad cambiaria, nadie puede no tener una opinión sobre medidas supletorias para hacer más posible pasar la dramática situación que una regulación de la paridad cambiaria implicase, medidas regulatorias en el sentido de como lo ha planteado entre otros Víctor Álvarez, que son subsidios directos a quien efectiva y no los que están ocurriendo ahorita que le favorecen a quien no tienen que favorecer. Pero yo te diría que más allá de tener el qué claro, cuando tú te refieres a la cuestión de la referencia política, a mí me parece fundamental que nosotros hablemos de las tareas que están pendientes. A mí me parece, por ejemplo, que cuando yo oigo análisis económicos y no tocan la recuperación de los capitales que fueron robados. El desfalco. El desfalco. Y que no me hablan de cuál es el operativo jurídico para enfrentar el desfalco. Y que no me dicen paso 1, formalizar ante la Fiscalía, paso 2, paso 3, porque lo que estamos es saliendo a buscar los reales que nos robaron. Ahí es donde yo digo que me digan a mí, por favor, que me demuestren cuál es una tarea principal, prioritaria a esa. Esa no es una plata del Fondo Monetario Internacional, esa no es una plata de ningún organismo multilateral. Ese es nuestro dinero. Claro. Hay que salir a buscarlo hasta debajo de las piedras porque esa es la perspectiva más inmediata de recuperar la situación, distinta a ninguna otra que tenga que ver ahorita con, dime tú, cuando estamos esperando la vida de que PDVSA recupere la capacidad productiva, cuando uno de los lugares, que es así como la manifestación profunda de la putrefacción en la que estamos, es PDVSA, que está en este momento parada por órdenes de su presidente, el general Manuel Quevedo, porque dijo, aquí no se hace nada sin que yo lo diga. Y entonces los carajos dijeron, efectivamente, mande usted, ordene por escrito lo que vamos a hacer. Y como el señor no sabe dónde está parado, entonces como no puede ordenar nada, PDVSA está parada, absolutamente parada. Y eso lo vemos recurrentemente en las situaciones, en el incremento de los lubricantes, en la incapacidad para el suministro de la gasolina en todo el país. O sea, son manifestaciones más que evidentes de esa cuestión. Entonces, fíjate, a mí me parece pertinente precisar la idea de que lo ocurrido en el Junquito ocurre en este contexto. Ocurre en el contexto donde en el ámbito económico ya no podemos caernos a coba porque ya sabemos y nos dimos cuenta de que el uno le dice al otro, te robaste la plata del petróleo, y el otro le responde al uno, y tú te robaste la plata de las divisas preferenciales, y quedó claro que nos robaron 10 años de importaciones no petroleras, lo cual significa robarle a un país más de un decenio de vida útil, robársela en proteínas en los niños, robársela en el ácido fólico de las mujeres embarazadas, robárselo así en el futuro, así como el daño irreparable que estamos enfrentando no tiene magnitud frente a lo que efectivamente tendríamos que hacer. Para llegar a la idea que tú planteas al final de la referencia. Nosotros creemos que la referencia la tiene que dar la trayectoria, lo que hemos hecho,
lo que hemos construido a lo largo de la vida, las luchas que hemos dado. Este elemento es el que a mi juicio debe en este momento tener mayor peso. Y yo sí creo que el hecho de que hayan salido posiciones como la de Hausmann, que le pide al gobierno de los Estados Unidos que intervenga militarmente en Venezuela, dando a entender de una manera muy clara cuál es el concepto de patria que lo anima a él en la vida, y cómo precisamente él no tendría problema de ser un Guillermo Endara cualquiera que le firmara en una base militar norteamericana el gobierno de Panamá, como ocurrió después de la secuestro de Noriega en Panamá 89, en el 89, exactamente. Nosotros sí estamos en una perspectiva totalmente distinta, que no solamente no prefigura eso, sino que ratifica y reivindica el enfrentamiento antiimperialista que significó el proceso bolivariano desde sus orígenes. Y que lo que está en este momento torciendo ese rumbo antiimperialista son las decisiones que al imperialismo le encantan y le fascinan, como las zonas económicas especiales para que desarrollos como el del arco minero se puedan hacer. Y las leyes que te vienen por ahí discutiendo y aprobando en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo no? Que recibimos ahorita muy agradados las denuncias que el famoso intelectual Luis Brito García está haciendo de esa ley, ratificando lo que habíamos venido diciendo, que en este gobierno están dirigiendo las decisiones fundamentales, los elementos más radicalmente capitalistas del momento. Sí. Este Luis Brito se parece mucho más a aquel Luis Brito que nosotros conocimos estando muy chavos, muy jóvenes, que lo estudiamos y que bueno, y que se ganó nuestro respeto y nuestra admiración, al Luis Brito que últimamente venía medio justificando y estaba con un poco de ambigüedad de la política del gobierno. Bueno, Santiago, quedan muchos temas por abordar y sobre todo por ahondar. Ojalá que pronto podamos contar nuevamente contigo. ¿Cómo no? Acá. Con mucho gusto. Te damos las gracias por haber venido. Gracias a ti, hoy. Gustavo. Gracias a ustedes. No, con mucho gusto. Para nosotros, de verdad, es un placer, Santiago. A ustedes, amigas y amigos, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nuevamente nos estamos encontrando el próximo lunes, como siempre, a las 9 de la mañana. Gracias y chao, hasta entonces. La democracia no puede existir sin el debate de las ideas y el respeto de las diversas opiniones. Te esperamos el próximo lunes en un nuevo Diálogo Alternativo con Gustavo Martínez Rubio.